Ya antes te traje un top un poco más general de películas de terror disponibles en Netflix, pero hoy te traigo este top de películas de horror, este subgénero del terror más referente a lo sobrenatural. Estas películas también están en la plataforma a la fecha de hoy, y como dije, no es slasher, no es gore, no es suspense, y en algún momento te traeré estas categorías también, pero por ahora comencemos con el top. Yo soy Stewie dándote la bienvenida a las 7 mejores películas de horror en Netflix. La trama cuenta la historia de dos policías expertos en temas sobrenaturales. Sin embargo, ninguno de los dos parecen estar listos para lo que están a punto de vivir, pues deberán resolver 3 misteriosos hechos. En una casa, una mujer ha destrozado su cabeza de manera horrible. En otra, el cadáver de un niño parece haber regresado de la tumba. En la tercera, misteriosos sonidos provienen de su interior y las cosas parecen moverse solas. ¿Se trata de casos aislados o todos ellos están unidos por alguna fuerza diabólica? Como que lo veo y no lo veo. Rose es una joven madre que trata de encontrar curación para su hija enferma. Incapaz de resignarse al diagnóstico de los médicos que proponen internarla de forma permanente en un centro psiquiátrico, Rose huye con su hija hasta llegar a Silent Hill, una ciudad aparentemente desértica y la única pista del sonambulismo que presenta su hija. Después de quedarse inconsciente en un accidente de coche, ella despierta y se da cuenta de que su hija ha desaparecido. Con el pueblo cubierto de niebla y cenizas cayendo del cielo, ella va en busca de su hija y mientras lo hace descubre las conexiones que tiene su hija con el pueblo de Silent Hill y su historia perturbadora. Cody es un niño huérfano que vive en una casa de adopción y que tiene pánico a quedarse dormido. Jesse y Mark son una pareja que tras la pérdida de su hijo deciden adoptar a Cody para darle un hogar. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que lo que le ocurre a Cody no está relacionado con su turbulento pasado. Los sueños de Cody se proyectan en la realidad y muchas veces lo que se materializa son horribles y letales pesadillas nocturnas que amenazan con apoderarse del mundo real y acabar con sus vidas. Para salvar a su familia, Jesse y Mark deberán descubrir qué se encierra bajo los sueños del pequeño. Un día cualquiera, 5 personas que no se conocen se quedan atrapadas en un ascensor de un gran edificio de oficinas. Muy pronto comienzan a suceder cosas extrañas y poco a poco se dan cuenta de que uno de ellos no es quien dice ser, es el mismísimo Satanás. El detective Bowden no solo debe salvar a estas 5 personas atrapadas en el ascensor, sino que también debe actuar rápidamente, ya que el diablo entre ellos comenzará a hacer de las suyas. Oh my God. It feels like something bit me. Ah. Or she'll rip your tongue out at the seam. Un matrimonio formado por Jamie y Lisa, quienes reciben una noche un regalo anónimo cuyo interior revela un muñeco de ventrílocuo llamado Billy. Aunque de apariencia tétrica, la pareja decide conservarlo debido a sus notables y llamativos detalles. Sin embargo, luego de salir a recoger la cena, Jamie regresa a su apartamento para encontrar a Lisa asesinada, con la lengua cortada. Por la extrañeza de la situación, Jamie es arrestado por el detective a cargo Jim Lipton, quien debe dejarlo en libertad por falta de evidencia. Jamie trata de entender qué sucedió y encuentra en la caja del muñeco un misterioso mensaje sobre una mujer llamada Mary Shaw de su ciudad natal, Ravensfair, una talentosa ventrílocua que tras ser acusada de haber matado a un niño, los habitantes del pueblo la persiguieron, le cortaron la lengua sacándole todo y la mataron antes de enterrarla con su colección de 101 muñecos hechos a mano. Ahora Jamie deberá viajar a dicho lugar a investigar sobre Shaw y la forma en que puede estar vinculada al asesinato de su esposa.
Belle es una adolescente con bastantes conflictos que acaba de mudarse a la siniestra mansión de Amityville junto a su madre Joanne, su hermana pequeña Juliette y su hermano gemelo James. El joven James se encuentra desde hace años en estado de coma, por lo que Joanne vive obsesionada con la recuperación de su hijo. Ninguno de ellos conoce el pasado trágico de la casa, donde 40 años atrás tuvieron lugar terribles asesinatos, pero cuando fenómenos extraños empiezan a ocurrir en la casa, incluyendo la recuperación milagrosa de su hermano y pesadillas cada vez más espeluznantes, Belle comienza a sospechar que su madre no le está contando toda la verdad y pronto se da cuenta de que acaban de mudarse a la terrorífica casa de Amityville. Claro que a medida que empiezan a producirse los eventos y los fenómenos paranormales se van incrementando, Belle se entera que están ante un peligro inminente que amenaza a toda su familia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Lo siento. What's up, man? La historia nos presenta a Jesse, un joven de raíces latinas que vive en Los Ángeles, que comparte un apartamento con su padre, su hermana y su abuela. Además de que en el piso de abajo existe una habitante llamada Ana, la cual ha sido acusada en múltiples ocasiones de ser una bruja. Aunque esto solo es un rumor, más de una vez Jesse y su mejor amigo Héctor han discutido sobre los ruidos provenientes del lugar y también han tratado de espiar a su extraña vecina. Lo que no saben es que algo macabro está por ocurrir y nadie podrá salvarse de la ira de esta entidad. La película gira en torno a la transformación inevitable del protagonista en un ser infernal y a la manera en que tanto sus conocidos como él mismo reaccionan ante la situación. Es así como termina este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido, ya que para eso es este canal. Y si es así, regálame un like. No olvides suscribirte si te gusta el contenido, ya que me ayudarías bastante. Por mi parte es todo. Saludos y hasta la próxima.